Gracias. Versículo 12, vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Amén. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente por el privilegio, Señor, que nos da de estar en tu presencia. Ahora nos disponemos, Señor, nuevamente a estudiar tu palabra. Ya la hemos leído, ahora la expondremos y la aplicaremos a nuestras vidas. Señor, gracias por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre del cielo, que seas tú, Señor, iluminando la enseñanza, Señor, que tú has colocado en mi corazón, para que la pueda impartir a mis hermanos, y a ellos, Señor, también darles gracias para que puedan escuchar, para que sea de provecho para sus vidas. Gracias por este pan que tú nos has dado, este pan que viene del cielo, tu palabra, que es nuestro alimento y nuestra verdad. En Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio de la vida de Abraham. Ahora vamos a entrar en esta otra porción, y esta porción la he titulado El mal comienzo de una buena carrera. Lo vamos también a tratar en 4 puntos. Primero vamos a ver el motivo del mal comienzo. Segundo, la estrategia. Tercero, el desenlace. Y cuarto, la consecuencia. Como ya hemos visto en la primera parte, el llamamiento de Abraham es un llamamiento que es algo muy especial. Como vemos, era un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre con situaciones y pasiones, apegado al mundo, apegado a las circunstancias, con miedos, con temores y con muchas dificultades. Quiero que me acompañen unos breves momentos al Salmo 32. Como les he estado comentando, la vida de Abraham es muy parecida a la nuestra. Nosotros ni tenemos nada que envidiar de Abraham, ni tampoco podemos decir que yo podía ser mejor que Abraham. Y también, conociendo ya el desenlace de su vida, podemos ver de que fue un hombre de fe. Pero aquí vamos a tratar algunos aspectos que no son tan cómodos, ni para él, ni fueron para él, ni tampoco lo han sido para nosotros. En el Salmo 32, Dios, en el Salmo 32, 8, muchas veces nosotros no tenemos en cuenta nuestro llamado, o tratamos de irnos por las ramas, de sacarle el cuerpo. El Señor nos dice en el Salmo 32, 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Y en el 9 nos dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vamos a tener eso ahí como reflexión. Volviendo a nuestro texto, allí en Génesis 12, habíamos terminado y habíamos dejado a Abraham. En el versículo 9 dice, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ya habíamos visto que el Negev, ¿qué significaba? Lugar seco. Y en el versículo número 10 llegan las consecuencias de ese lugar seco. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Después de haber salido de Siquem, que era el lugar de la fortaleza, después de haber salido de Betel, que era la casa de Dios, se fue yendo hasta llegar a este lugar. ¿Sí? Y allí ya se encuentra una tierra seca, y allí hay aridez, y como consecuencia de esta aridez hay hambre. Entonces, como él, un hombre que se deja llevar por las circunstancias, un hombre que se deja llevar por lo que pasa a su alrededor, y seguramente escuchando el rumor de los vecinos, de los cananeos, ¿qué decide? Dice, decide ir a Egipto. Decide ir con los vecinos que se encuentran a su alrededor, porque ellos también están padeciendo hambre, y escuchan de que en Egipto hay abundancia de comida, hay abundancia de bienes. Resulta que en Egipto el río Nilo, ya cuando va a llegar a la desembocadura al mar Mediterráneo, se divide en varios ramales, en varios afluentes, y forman unos deltas. O sea, los deltas son como una especie de llanuras, y cuando el río se desborda, entonces es regado por el río, y hay mucha fertilidad, entonces siempre hay abundancia de sembrados, y hay mucha comida. Entonces los cananeos ya sabían esto, y Abraham escuchó pues que allí había abundancia. Y él, ni corto ni perezoso, dice, cogió su esposa, cogió su sobrino y arrancó para Egipto. Ahora, esto es una decisión válida, una decisión legítima. Si las cosas no le están saliendo aquí, si las cosas no están funcionando, si hay sequía, si hay falta de pan, él tenía que ir a buscarlo. Y ya había escuchado por comentarios de los vecinos que allí había abundancia. Y lógicamente él dijo, listo, me voy. En varios historiadores dicen que en la época de Abraham, precisamente en este tiempo, muchas personas, caravanas de migrantes, especialmente de Canaán, llegaron a Egipto por la hambruna tan tremenda que había allí en este lugar, en el Negev. Entonces, como esto es una cadena montañosa, entonces ellos empezaron a bajar. Y recordemos que Egipto es hacia el sur de Palestina, hacia el sur de Canaán, ¿sí? Entonces ellos van allí y lógicamente pues tienen buenos resultados. Ahora, ¿cuál fue el error de Abraham? Aquí la palabra de Dios nos muestra de que él tomó una decisión en su propia capacidad, tomó una decisión en su propia carne, no consultó a Dios, no le oró a Dios, no pidió el consejo de Dios, sino que tomó el consejo de las personas que habían alrededor. O sea, él se apoyó en las personas del mundo, él se apoyó en las personas que estaban específicamente haciendo estos comentarios. Y vuelvo y le repito, ¿dónde lo puso el Señor? Primero lo puso en Siquem, en el lugar de la fortaleza. Allí el Señor lo estaba sustentando. Luego lo llevó a Betel, a la casa de Dios. En la casa de Dios, ¿qué hay? Hay abundancia, ¿sí? El Salmo nos dice
En la presencia de Dios hay abundancia, ¿sí? Tenemos abundancia de toda clase de bendiciones y el Señor no va a desamparar a sus escogidos. Mire, si sustenta las aves de los cielos, dicen los lirios del campo, va a dejar a sus escogidos, ¿sí? Como nos dice allí en Mateo 6. Y si tiene cuidado de los pajaritos, de los animales, aún de las plantas, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Pero Abraham prefirió escuchar el consejo de la gente que estaba a su alrededor, mirar las circunstancias y arrancó con ellos para Egipto. Ahora, vuelvo y le repito, era una decisión válida, ¿sí o no? Entonces, si aquí no hay forma de cosechar, estamos en una sequía tremenda, vámonos para otro lugar. Pero vuelvo y le repito, no consultó con Dios. Entonces, esa fue una consecuencia de lo que estamos viendo. El segundo punto, la estrategia del versículo 11 al 13. ¿Qué pasó? Usted dice que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a su mujer, le dijo, ahora sé que tú eres mujer de hermoso aspecto. O sea, Abraham tampoco se había fijado que su mujer era muy hermosa, apenas lo vino a descubrir. Pero entonces, él ya sabía. Ahora, los egipcios eran descendientes de los canaítas. Y todos estos pueblos eran unos pueblos, fuera de ser politeístas que ya vimos, eran crueles y eran despiadados moralmente. O sea, ellos no tenían ningún reparo por nada. Ellos, como mucha gente del mundo, solamente quieren satisfacer sus deseos carnales, mundanos y antimorales. Entonces, ¿por qué Abraham le dice a su mujer, ahora veo que eres mujer de hermoso aspecto? Y dice, cuando te vean, me van a matar a mí por quitarme una mujer hermosa. Ahora, Sara ya era una mujer de edad, tenía más o menos entre 65 y 70 años ya para esta época, o sea que no era una joven, pero como en ese tiempo las personas duraban tanto tiempo, o sea, ella pues no había contaminación, toda la comida era muy natural, no habían preservativos ni todos estos herbicidas y todas estas cosas para limpiar la tierra y acelerar las cosechas. Entonces la gente se conservaba mucho tiempo, pero ya Abraham le habían ido con el cuento, ojo, que allá usted puede pasar esta situación, puede tener y debe tener mucho cuidado. Entonces, ¿el qué hace? Dice, aquí voy a tener que usar de astucia, aquí voy a tener que usar de malicia indígena. No queda otra cuestión que decirle, ¿sabe qué? Diga que usted es mi hermana. Y así pasamos los dos, a mí seguramente me van a preservar la vida y a usted también. Entonces, hagamos las cosas así. Ahora, esto, pues, para él fue una preservación de su vida, pero no fue agradable a los ojos de Dios, porque ¿qué estaba haciendo? Estaba mintiendo, le estaba mintiendo a los hombres y por consiguiente no estaba agradando a Dios. Ahora vemos aquí la situación humana de Abraham. Se llenó de temor, se llenó de miedo, se llenó de incapacidad. Dice, yo tengo que llegar allá y si estos egipcios se van a venir contra mí, yo estoy solo. Aunque tenía sus criados y todo eso, pero nadie se iba a meter a defenderlo. Si venía un ejército contra él, no tenía la capacidad de enfrentarlos. Entonces él dijo, bueno, la estrategia es esta, diga que usted es mi hermana y así nos van a preservar la vida, tanto a usted como a mí. Ahora, vemos de que fue tanto el miedo, fue tan terrible la situación que estaba pasando, el temor, que él prefirió inclusive entregar a su esposa. No la defendió como un verdadero esposo. Y aquí tenemos que mirar algo muy tremendo, cómo Jesucristo
A pesar de las circunstancias, defendió su esposa, defendió su novia y dio su vida en rescate por nosotros. Él sabía lo que le esperaba en esa cruenta cruz. No era nada fácil. No solamente los vituperios, los insultos, sino el maltrato físico y el maltrato que lo llevó precisamente hasta la muerte. Y hemos visto varias películas donde se recrea la tortura que sufrió nuestro amado Señor Jesucristo, y seguramente que eso fue menor de lo que fue la realidad. Entonces mire, aquí Abraham nos está mostrando un lado débil, el temor, el miedo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido miedo? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido temor aún de hablar de Cristo? Y eso que nosotros no recibimos, no sufrimos persecución como la sufrió Cristo. Escasamente nos dicen cualquier insulto, cualquier palabra por ahí de grueso calibre, pero eso ni nos va ni nos viene. Además, no nos están insultando a nosotros, nos están insultando es a Cristo, y Cristo se puede defender solamente. Nosotros lo único que tenemos que hacer es presentarlo a Él, y Él se defiende solito. Así que no nos dé temor, como dice el himno, hablar por Cristo. No nos dé temor sufrir por Cristo. Que gracias a Dios en esta área o en este lugar del mundo nosotros no sufrimos esas persecuciones. En otros lugares sí hay persecución. En los países islámicos no pueden ver un cristiano. Los misioneros que van allá casi que están sentenciando su pena de muerte, porque allá solamente el Corán, el islamismo y no más, y pare de contar. Cualquier cristiano ya está condenado a muerte. Entonces nosotros por eso tenemos que darle gracias a Dios y hablar de Él sin temor. Como les decía ahorita, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos rescató? ¿Quién se entregó por nosotros si no fue Cristo? ¿Cómo nos va a dar temor hablar de Cristo? Además, Él es el que nos defiende. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, de hombres que sí fueron de verdad perseguidos. Y la mayoría de los discípulos del Señor fueron, ya se los he dicho en varias oportunidades, fueron muertos de forma violenta. Pero ellos, ¿qué dicen? Que tenían puestos en el autor y consumador de la fe. Y Él seguramente les dio la fortaleza para no sentir ningún dolor. Tal vez a nosotros el miedo que nos da de entregar nuestra vida por Cristo o de la muerte es la forma en que vamos a morir. Pero les aseguro que por cruel que sea la muerte, no se va a comparar ni a la de Cristo ni al dolor que sufrió Cristo. Porque Él siempre dice que va a guardar a sus escogidos, siempre nos va a guardar. Pero continuando aquí con nuestro personaje, dice, entonces Él tiene miedo, y tiene tanto miedo que es capaz de dejar a su esposa. Aquí lo que fue si se la llevaron y se abusaron de ella, qué pena con ustedes, pero entonces el hombre aquí se volvió orgulloso. Lo primero yo, que yo salve mi vida, que yo salve mi pellejo, y ella. ¿Y todo por qué? Por haber tomado una mala decisión, por no haber contado con el autor y consumador de la fe. ¿Quién era el que lo estaba guiando durante todo ese trayecto? ¿Quién lo llevó a esa tierra y se la manifestó y le dijo, estás aquí, estás en la tierra, que yo te voy a dar por heredad? Él no tenía necesidad de moverse de ahí, ya estaba en el lugar que Dios lo había llevado. Pero igual que nosotros, su terquedad, su ambición, lo llevó a ese otro lugar y a escuchar voces que no eran para nada agradables ni fructíferas para su vida y su ministerio. Como tercero veamos el desenlace del versículo 14 al 16. Dice: aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera,
La vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas criadas, asnos, camellos. Hasta ahí la cosa iba uno a pedir de boca. Todo el plan se estaba llevando a cabo. Efectivamente los egipcios vieron a Sarai su mujer y dijeron, no, es una mujer espectacular, una mujer hermosa, es una mujer digna de ser llevada delante del faraón. Imagínense cómo sería. Que inmediatamente la llevaron, fueron de faraón. Ni siquiera la tomó un príncipe, ni siquiera la tomó un adinerado comerciante, sino que fue directamente a dar a las manos de faraón. Y sabemos qué pasaba, iba a ser parte del harén de faraón, a ser parte de una de sus esposas. Pero como Abraham le había presentado como su hermana, dice que Abraham recibió una provisión, recibió una dote por presentar a su hermano. O sea, fue bendecido, fue favorecido con las riquezas de Faraón. Y dice que le dio toda clase de regalos. Dice, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. O sea, le dio de todo. El hombre, si allá en el Negev estaba aguantando hambre, si su capital se estaba deteriorando, allí volvió a levantar. O sea, todo estaba funcionando bien. El hombre había tomado una gran decisión. El hombre estaba multiplicando y aumentando su capital. Cualquiera podía decir, no, esa fue la mejor decisión que Abraham pudo tomar. Mire cómo está el hombre ya de bendecido. Pero ¿a costo de qué? Tuvo que entregar a su esposa, tuvo que mentir, y lógicamente aquí no estaba en las manos de Dios. Dios no estaba con él, o mejor, él no estaba con Dios, Dios estaba con él. Dios no estaba dejando que las cosas siguieran su camino, aparentemente como él pensaba que podían funcionar, no como Dios quería que funcionaran. Entonces, ahora, el peligro de las mujeres hermosas, el peligro de las mujeres bonitas. Y aquí vamos a tomar un pequeño tiempo para hablarles a las damas, tanto a las jóvenes o especialmente a las jóvenes. No se dejen llevar por la belleza, no se dejen llevar por lo que enseña el mundo acerca de que tienen que ser bonitas, de que tienen que ser bien organizadas, de que tienen que tener un cuerpo de escultural, de reina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que eso es lo que el mundo quiere, que ustedes luzcan, que ustedes sean objeto de admiración, y que el mundo las ensalce, las eleve, les dé alabanza. Pero el único digno de recibir alabanza es ¿quién? Es Dios. Ahora, si usted es una mujer que el Señor le ha privilegiado siendo bonita, siendo hermosa, cuídese, pero para Dios. Y les invito a que vamos a Proverbios 31. Proverbios 31, 30. ¿Cuál es la cualidad que debe tener una mujer? ¿Y cuál debe ser la hermosura que debe cultivar? Proverbios 31, 30. ¿Ya lo tienen? Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dice, otra vez, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Usted hoy puede ser una mujer muy hermosa, muy atractiva, muy perseguida por los hombres, pero dice que es engañosa esa gracia y vana es esa hermosura.
porque tarde que temprano esa hermosura se va a acabar. Tarde que temprano se va a marchitar como una flor. Pero es la mujer la que teme a Jehová, la que teme al Dios Todopoderoso. ¿Y ese temor qué es? Sino entregar su vida a Dios. Y Él te va a cuidar y Él te va a guardar, como dice Él mismo, como a la niña de sus ojos. Vas a estar en el puño de Dios, en el hueco de la mano de Dios. Él te va a estar cuidando como nos cuida a todos. Pero cuando una mujer decide explotar su belleza, eso no agrada a Dios, porque eso es vanidad. Y toda la vanidad es efímera, se acaba. Igual los hombres, porque ahora también para los hombres son alabados por su belleza, entonces posen para una revista, para un comercial, y son modelos y una cosa y la otra, sin hablar de otras situaciones que también se presentan, como el abuso sexual, la trata de personas, no solamente en mujeres, sino también en hombres, y les ofrecen dinero por montones, pero igual eso se acaba. Y yéndole bien que no se contagie una enfermedad que ya sabemos de cuál estamos hablando, ¿sí? Entonces, quería hacer esa salvedad respecto a este caso, por ejemplo, de Sara. Ahora también, ya vemos pues que Abraham es beneficiado por causa de su esposa y por causa de él decir que era su hermana. Vamos ahora al cuarto punto, la consecuencia, del versículo 17 al 20. Entonces Abraham estaba feliz. Abraham estaba diciendo: tomé la mejor decisión de mi vida, me vine para Egipto, así hubiera sido que entregué a mi mujer, pero mire, todos esos rebaños que me dieron, ovejas, vacas, camellos, asnos, siervos, siervas, tengo criadas, no, yo qué más le puedo pedir a la vida, estoy y tengo una tierra fértil, todo por haber entregado a mi esposa, qué buena decisión. Pero una cosa piensa el hombre y otra cosa son los decretos de Dios, que se cumplen por encima del que sea, y se cumplen sin que nadie los estorbe, ni hombre, ni nación, ni reyes, ni príncipes, nadie los estorba. Versículo 17: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios no se quedó con las manos cruzadas. Dios no se quedó, bueno, pues al hombre le está yendo muy bien, entonces plan B. O espero que le vuelva otra situación difícil. Nada, Dios enseguida lo bajó de la nube. Dios enseguida lo quitó de su comodidad y dijo: si usted está muy cómodo aquí, esos no son mis planes, son los suyos sin mi consentimiento. Entonces empezó a atacarlo por donde más le dolía. Ahora, estas culturas religiosas politeístas tenían sus adivinos, sus magos y todo eso. Ahora, Dios le reveló a ellos cuál era la causa de la enfermedad y de las plagas que estaba sufriendo el pueblo de Egipto. Ellos le revelaron. ¿Por causa de quién? La escritura nos enseña. Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Inmediatamente dieron con el mal. Eso no tuvieron que escudriñar mucho, no tuvieron que tirar muchas suertes. Inmediatamente se dieron cuenta. Dice entonces, versículo 18: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Ya las cosas empiezan a cambiar, a pasar de castaño a oscuro, de que todo iba tan bien, de que Abraham había tomado la decisión de quedarse allí. Ahora, se me pasó un pequeño detalle. En el versículo 10, cuando Abraham decide ir a Egipto, dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham para morar allá.
O sea, él no iba ya de paso. Él no iba ya a quedarse unos días y mientras se restablecía, o a comprar unos víveres, o a comprar semilla, en fin, no, el hombre dijo, yo allá voy a vivir, me voy a establecer allá. Y el hombre, como les digo, ya estaba cómodo, ya estaba establecido, y el Señor lo bajó de la nube. El Señor lo revolcó, lo hizo caer de su comodidad. Y por eso Faraón le llama la atención de una forma tan dura. O sea, un incrédulo lo está haciendo caer en cuenta del error que cometió. Imagínense, un incrédulo. Perdón, yo creo que a todos nos ha pasado que muchas veces nosotros, siendo creyentes, los incrédulos nos hacen caer en cuenta de que estamos negando nuestra fe. Y usted no es pues creyente, usted no es pues cristiano. ¿Cómo así que está haciendo esto o aquello? ¿Cómo así que usted está diciendo mentiras, está defraudando, está tumbando, está... Ay, qué vergüenza. Pues ni más ni menos, esto le pasó aquí al amigo Abraham. Dios interviene de una forma providencial enviando estas enfermedades y estas plagas. Y el faraón le llama la atención y como consecuencia le dice, coja todos sus chiros, coja todas sus posesiones y de patitas en la calle. Lo expulsó, lo sacó de allí con todo lo único que lo hizo fue quitarle los dientes, pero lo sacó de allí. O sea, como decimos vulgarmente, con el rabo entre las patas lo sacó de allí. Y de lo que él había planeado, que era prosperidad, que era abundancia, que era riqueza, el Señor le dio a su mujer, o sea, le devolvieron su mujer y vea, váyase de aquí de una vez. O sea, el Señor tuvo que meter su mano para hacerle ver a él de que no era lo que él quería, que siempre los planes de Dios se van a cumplir, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 19, dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía, lo sacaron de allí. Entonces Abraham es expulsado, fuera de haber pasado una gran vergüenza. Póngase usted los zapatos de Abraham, de que lo pongan a uno en una mentira de ese tamaño. Y nada, o sea, que no le quitaron la vida, porque se veía claramente que la mano de Dios estaba allí. Pero eso era para como acabamos de ver, unos personajes, unos egipcios que no tenían reparo por nada, eran crueles, cumplir sus deseos era lo que les importaba, y demás un faraón no tenía ningún problema. Ahora, para ir resumiendo, ¿qué hemos aprendido en este pasaje? Volvemos a reiterar, Abraham, un hombre igual a nosotros, igualito. Si antes lo habíamos visto que estaba pegado al mundo, ahora mucho más. Las circunstancias lo tiraron al piso, lo revolcaron, lo hicieron apartarse de Dios de una forma increíble. Él no miró sino las circunstancias y dijo, aquí hay hambruna, aquí hay sequedad, yo me voy de este lugar con todo lo que tengo. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos cambiado las verdades de Dios por las verdades del mundo? Que no son verdades entre comillas, que son engaños, que son vanidad, solamente por salvar, y perdónenme la expresión, nuestro pellejo, por salvar nuestra vida. Y muchas veces no decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuando a usted el Señor lo llamó o la llamó y le dijo, venga. Y por eso les decía el Salmo 32. Quiero volvamos a él. Cuando Él nos llama, dice que Él va a cumplir sus propósitos en nosotros. Y nadie nos puede estorbar.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aparentemente pueden sonar duras estas palabras, pero es que, mire, si el Señor ha fijado sus ojos en usted y en mí, no debemos tomarlo como una carga, ni como una ruina. Es una bendición. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en la vida que usted vivía antes de conocer de Dios, o en lo que viven otras personas que tal vez usted conoce, amigos, familiares, vecinos, no sé, compañeros de trabajo, de estudio, personas en la droga, en el alcoholismo, sus hogares destruidos, en fin, cualquier situación. Y mire de dónde nos ha sacado el Señor. Miremos el lugar de donde hemos caído. Y sin embargo el Señor nos dice, mire, yo voy a cumplir mis propósitos en ti. Te voy a enseñar y no te voy a dejar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, si me vas a hacer entender, que yo pueda abrir mi corazón, que yo pueda abrir mi mente para entender esto tan alto. O sea, nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada, nuestra mente tiene un fin y no podemos entender los propósitos tan grandes que tiene ese Dios verdadero con nosotros. Porque no es cualquier Dios, no es el Dios de estos pueblos cananeos, no es el Dios de los egipcios, no es cualquier Dios, es el Dios único y verdadero. Y nos debemos sentir privilegiados, que estamos en sus planes, que estuvimos en su mente cuando Él fundó el mundo. Y que va a cumplir esos planes con nosotros, por encima inclusive de nosotros mismos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Entonces ahí está. Abraham no le dijo a Dios, Señor, muéstrame el camino por donde yo debo andar, sino que se fue a la aventura. Él empezó muy bien, haciendo altares, adorando a Dios, pero cuando vio las circunstancias que no funcionaban como él quería, se olvidó de Dios. Ese es el llamado que Él nos está haciendo. Mire, estamos dentro de sus planes, dentro de sus propósitos. Nos ha escogido, entonces digámosle, Señor, yo no quiero andar ya en mi propia capacidad, en mi propia fuerza. ¿Dónde? ¿Por dónde debo yo andar? Y aquí está. Este es el manual de vida. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para andar en su propósito, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y si por alguna razón nos desviamos, Él siempre nos va a volver al camino. Dice, no recuerdo si es en los Salmos o en Proverbios, dice que el que ande por este camino, por torpe que sea, no se perderá. Porque es que Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva. No nos vamos a perder. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Abraham entendió el error que había cometido, que había desechado los consejos y la dirección de Dios, y dice, volvió al camino. Y en el capítulo 13 nos dice, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. ¿A dónde? A la tierra seca, al lugar seco, volvió al Negev. Y dice, él y su mujer con todo lo que tenía y con el lote. Y dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y en el 3 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, o sea, empezó a devolverse hasta Betel, a la casa de Dios. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ahí sí volvió, ¿sí ven? Y en el Salmo 32,
En el versículo 9 nos dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque o si no, no se acercan a ti. Lo que le pasó a Abraham. El Señor lo puso en Betel, primero lo puso en Siquem, después lo puso en Betel, donde estaba la fortaleza y el descanso, y después lo llevó a la casa de Dios, pero él no, torpe como cualquiera de nosotros. Nos dejamos llevar por alucinaciones. Es que la plata está allí, es que la plata está allí. Deje todo y váyase para tal lugar, haga tal negocio. El negocio ahora es este. Métase en una pirámide. Invierte en tal y tal cosa. Y sobra dar ejemplos de muchos negocios ilícitos que inicialmente eran muy prósperos y ahora son negocios que para los más afortunados están en la cárcel, y si no los otros están en el cementerio, y aparentemente eran negocios muy buenos, ¿sí? Y lo mismo, y ahora le pasó a Abraham. Ahora, ¿qué podemos aprender de Abraham también? De que él volvió de su error. Él dijo: bueno, listo, la embarré, me sacaron de allá corriendo de Egipto, casi me matan por ponerme de mentiroso, y por querer salvar mi vida casi la pierdo, pero volvió otra vez por su camino, y ahí lo podemos ver. Y después, mire, cuando estaba, después de que no encontraba nada, más adelante la palabra de Dios nos enseña de que si estaba en esa tierra seca, en esas llanuras y todo eso, cuando partió tierras con Lot, mire, eso es otra situación. Acabamos de leer que cuando llegó de Egipto, él era riquísimo, tenía muchas posesiones y sobre todo ganado. ¿Y qué pasó con su sobrino? Dice que los pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaron a pelear por la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Miren que la riqueza no siempre es bendición. Se tuvieron que apartar. ¿Y para dónde corrió Lot? Hacia Sodoma y Gomorra. Y ya todos sabemos lo que pasó allá. Y Abraham lo tuvo que ir a rescatar, y Abraham tuvo que ir a pelear por él, y después fue destruida esa ciudad. Pero todo porque no cabían los dos. Dice que la tierra donde estaban no los podía sostener, y el uno tuvo que coger hacia un lado y el otro hacia el otro. Y Lot, por ambicioso, dice que cogió la tierra que era regada, que tenía fuentes de agua. Y a Abraham, ¿qué le tocó hacer? Empezar a cavar pozos. Pero las encontró la fuente. Lo que antes era tierra seca y le había producido hambruna y escasez, ahora le da beneficios, porque iba con la promesa de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, Él se encarga de darnos todas las cosas. Puede que no en abundancia, puede que no en cantidades, pero nos sostiene de lo necesario. Desde que andemos en su voluntad, y Él nos va llevando poco a poco, paso a paso en ese camino. Y la vida cristiana es esa, ir descubriendo todos los días cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que nos dice que es buena, es agradable y es perfecta. Nunca se equivoca y nunca se agota. Es para nosotros siempre una fuente. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Es nuestro pan de vida eterna. No es ni siquiera momentánea. No es para esta temporada. No es para el 2014. Es pan de vida eterna. Nunca se va a acabar. Es una fuente inagotable. Tanto de pan como de agua. O sea que no nos va a dejar ni con hambre, ni tampoco nos va a dejar tener sed. Es inagotable. Entonces, ya que Abraham aprendió de su pecado, los invito a que vamos a Isaías capítulo 31, para que usted lo piense
más de una vez cuando quiera ir a Egipto. Isaías 31, versículo 1. Dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¿Y Egipto qué es? Es el mundo, es el pecado, es volver atrás. Cuando usted de pronto está en circunstancias difíciles, que seguramente las ha tenido y las va a tener, como Abraham, no se vaya para Egipto. No piense que allí usted va a tener ayuda, que porque hay caballos, que porque hay fuerza. Estamos hablando del mundo. ¿No? ¿Qué nos dice? Poner nuestra fuerza y nuestra confianza ¿en quién? En el Señor. Si Él ya nos rescató, si Él ya nos tiene en sus manos, ¿usted cree que nos va a dejar caer? Jesucristo en la oración de Juan 17 dice: mi Padre que me lo dio es mayor que todo y nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre, ni siquiera de Él, aunque Cristo también es todopoderoso, pero ni siquiera Él mismo, sino dice: mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y Dios es todopoderoso y nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces vivamos confiados en Él, esperemos siempre en Él. Ahora, Abraham fue beneficiado con la gracia de Dios de esa embarrada tan grande que cometió, de ese pecado tan grande que cometió, de orgullo y miedo. Ahora, los pecados más grandes de un creyente son el orgullo y el miedo. ¿Por qué el orgullo? Porque todo pecado que usted comete es orgullo. Te voy a explicar. Cuando usted comete un pecado, está diciendo: Cristo no es suficiente para mí y yo tengo que hacer las cosas, tengo que buscar mi propio beneficio. Y póngase usted a pensar que eso tiene toda la lógica del mundo. Cuando usted hace algo indebido, que sabe que es pecado, está diciendo: Señor, tú no eres suficiente para mí, yo necesito hacer las cosas a mi manera. Tú estás equivocado, tú estás errado, yo necesito hacer las cosas como a mí me parece. ¿Y eso es qué? Orgullo. Yo no puedo confiar en Dios, tengo que ayudarle. Dios necesita ayuda. Dios le pidió permiso a usted para salvarlo. Y todo lo que nosotros hacemos de ahí en adelante, todo pecado es orgullo. Ahora, miedo. Es correcto, es desconfianza. Señor, tú eres todopoderoso, pero para esta situación no. Tú tienes todo el poder, tienes todo el control, pero esto yo lo voy a solucionar. El caso de Abraham: me voy para Egipto porque esto aquí está seco. Aquí esto es una aridez completa. Señor, te equivocaste, me trajiste hasta acá, pero él se pasó de los límites que el Señor le había puesto. Cuando el Señor nos dice: esta es tu heredad, tu familia, cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos. Y el bendito la abejita ahí se consigue otro. ¿Eso qué es? No, Señor, esa no es la mujer que yo necesitaba, yo necesito es aquella otra. No, esos hijos no me sirven, porque son rebeldes, porque empiece a acabar en esa Canaán que el Señor le dio y empiece a sacar los pozos, empiece a sacar el agua fresca. Ore por sus hijos, ore por su esposa, denle buen testimonio. Cuando nosotros le pedimos paciencia al Señor, ¿qué nos da el Señor? Problemas para que aprendamos paciencia. Si le pedimos a nosotros que nos dé unos buenos hijos,
Los hijos son rebeldes, los hijos son desobedientes, los hijos... ¿Para qué? Para que nosotros oremos por ellos, para que nosotros les presentemos el Evangelio, para que nosotros les digamos, mire, hijo, usted necesita someterse a la palabra de Dios, y nosotros con amor, no impuesto, ni dándole bibliazos, ni tirándoles versículos para ofenderlos, sino en amor. Y así cualquier persona, lo mismo los hijos con los padres. No es que mi papá, mi mamá, y yo que soy creyente, tengo que someterme a ellos en amor. Mamá, papá, ¿qué quieres que yo haga? Y con mi testimonio me los voy a ganar. Porque si yo llego donde mi papá, donde mi mamá, y le digo, no, es que usted es un viejito ahí rebelde, no, usted tiene que... ¿Usted cree que la Iglesia Católica lo va a salvar? ¿Usted cree que...? Pero si yo llego y me someto, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te colaboro? Y lo dejo que eche cantaleta, y después voy yo en amor, hablándole de Cristo, hablándole de Dios, mostrándole la palabra del Señor, me va a hacer caso. Pero si yo llego a enfrentarme con él, lo que me va a decir es, como le dijo Faraón a Abraham: usted que asiste a la iglesia, usted que carga una Biblia debajo del brazo, ¿cómo es conmigo? Rebelde, altanero, ¿sí? Ya que nos ha llamado el Señor a honrar padre y madre, a que seamos sujetos a nuestros empleadores, a que respetemos toda autoridad impuesta por Dios, o toda autoridad que es impuesta por Dios, así nosotros no estemos de acuerdo con eso, sea el presidente, sea el gobernador, sea el alcalde, sea cualquier autoridad, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué salva Dios a Abraham? Porque ya el Señor tenía un plan con él. De sus lomos iban a ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y del pueblo de Dios, de la tribu de Judá, iban a ser el Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, por eso el Señor tiene tanta misericordia con Abraham. O sea, ya está su propósito. Ahora, con Abraham tenía ese plan, con nosotros tiene otro plan, con cada uno de nosotros él tiene un plan, tiene un propósito. El caso es que usted tiene que descubrir cuál es el plan de Dios para su vida. Uno de los planes que yo sé que no lo va a cambiar y que es para todo, es que cada uno de nosotros ayudemos a extender el reino de los cielos. Que nosotros seamos testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poner todo nuestro empeño, así como Cristo no descansó hasta dejar su última gota de sangre en esa cruz, nosotros no podemos descansar hasta que el último día el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, cuando estemos ya en su presencia. Pero ¿qué pasa? Que muchos no estamos andando de esa manera. Los invito a que vamos a la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 22. Voy a leer en esta versión y luego lo leen en la otra. Dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Quién lo lee en la nueva versión? Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad para ti, hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás rechazado. ¿Aquí de quién está hablando?
del Israel. Está hablando de ese Israel que desechó a Cristo, de ese Israel que inicialmente fue escogido como pueblo de Dios. Y dice, estaba en la bondad de Dios. Dios y bondad quiere decir bueno. Estaba en los buenos planes y en los buenos propósitos de Dios. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que usar de severidad. ¿Y qué pasó? Fueron quitados del olivo silvestre. Más adelante dice Pablo, dice, pero si ellos se arrepienten pueden volver a ser injertados. Ahora, ¿quiénes son ya los injertados? Nosotros, los gentiles, los que hemos creído, los que Él nos ha escogido y hemos creído por puro afecto de su voluntad, no porque quisiéramos creer, sino porque Él mismo nos dio el privilegio y la potestad, como dice en Juan 1:12, de ser hijos de Dios. Mire qué privilegio, mire qué excelencia la que nosotros tenemos, de ser hijos de Dios, y ella estar en su voluntad y de estar en su bondad. Pero dice, ojo, que si usted no se pone las pilas con esa severidad, con esa bondad, entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Usar de severidad y cortarlo. Ahora, no es que se vaya a perder la salvación, aquí no estamos hablando de salvación, aquí estamos hablando de que si usted, como llamado, como escogido, no se somete a la voluntad de Dios, el Señor va a tener que usar de severidad y de castigarlo. Juicios van a venir sobre usted y, como le digo, no es que vaya a ser, si es escogido, no va a perder su salvación, pero sí va a tener muchos problemas con Dios. Entonces, a eso nos está llamando el Señor, y por eso estamos viendo el caso de Abraham. La embarró, sí, pecó, sí, hasta las rodillas, hasta el cuello, pero ¿qué hizo? Dice, se devolvió por su camino. Mire hasta dónde llegó, otra vez hasta Betel, otra vez hasta la casa de Dios. El hombre volvió sobre sus pasos, el hombre volvió sobre su error, dijo, la embarré y me devuelvo. Cuando vio que Dios era el que estaba poniendo su mano. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha visto la mano de Dios sobre su vida? ¿Usted ha visto el llamado de Dios, la revelación de Dios sobre su vida? Entonces, hermanos, no seamos como el caballo, como el mulo sin entendimiento. No seamos como las bestias que tienen que ser arrastrados casi a las malas, porque son sin entendimiento. Y el Señor nos ha dado a nosotros 5 sentidos muy bien puestos, y fuera de eso nos ha sellado con el Espíritu Santo, para que andemos por este camino y por torpe que seamos, no nos extraviemos. ¿Correcto? Ahora ya para ir finalizando, a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado, como les decía ahorita, un Canaán. No es que como el Señor te ha dado una nueva vida, entonces te va a cambiar tu esposa, te va a cambiar tu esposo, tus hijos, te va a dar una nueva vida, no. Ahí ese es tu Canaán, y vas a tener que luchar por ese Canaán y abrir pozos, y quién sabe si serán muy profundos, serán trabajo duro, hasta que encuentres agua, hasta que esos hijos, hasta que ese esposo, esa esposa, esos padres rebeldes o testarudos se conviertan o no se conviertan, porque es en la voluntad de Dios. ¿Quién es el que convence? Es el Espíritu Santo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dar buen testimonio, sembrar la buena semilla. El resto del crecimiento se encarga Dios, no más. Entonces, esa tierra seca, árida, tal vez llena de hambruna, la tenemos que tomar como una oportunidad de dejar actuar a Dios. Cuando las cosas van mal, cuando la necesidad nuestra, la necesidad del creyente, por muy árido que esté el terreno, por mucha hambre que veamos a nuestro alrededor, esa es una oportunidad
que tenemos los creyentes para que Dios muestre su gloria y su poder. ¿Se acuerdan cuando Lázaro, que fueron las hermanas a decir, le mandaban a decir, Señor Jesús, el que tú amas está enfermo, está grave? Y el Señor dijo, no está enfermo de muerte, o esta muerte es ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Y qué hizo? Algo sobrenatural. Entonces, cuando usted esté en un problema, en una dificultad muy terrible, dale, Señor, no espere que llegue la dificultad, cualquier problemita, por insignificante que sea, Señor, aquí está. Póngalo en el altar de Dios y adore a Dios. No se queje, no llore, no se queje contra Dios, ni eche la culpa a Dios. Dale, Señor, si me permitiste este problema, esta dificultad, es para que tú te glorifiques, para que tú seas engrandecido y que yo mengüe. No meta su mano, deje que Dios actúe y que Él se lleve toda la gloria, porque Él es el único digno de ser alabado y de ser exaltado. Amén. No nosotros. No que usted diga, es que yo hice. No es que diga, es que yo cuando estaba metido en este problema, yo hice. No, el Señor hizo y el Señor mostró su gloria. Él es el único que se lleva la gloria, tanto en nuestra salvación como en cualquier problema o dificultad. Él se va a llevar siempre la gloria. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es dar buen testimonio de lo que el Señor hace por nosotros. Alguien decía, los creyentes somos mendigos que hemos hallado pan, que hemos hallado ese pan del cielo, que hemos hallado ese pan de vida eterna. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Decirle a esos otros mendigos y llevarlos a donde está ese pan, a la casa de Dios, a Betel, a decirle, aquí es donde el Señor te quiere bendecir. Aquí es donde yo encontré ese pan y donde tú también lo puedes encontrar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que nuestro testimonio es tan delicado, que no nos pase como Abraham delante del faraón, que no le dio testimonio. Puede que él hubiera llegado allá con su necesidad y haberle dicho, mire, yo vengo aquí porque necesito, vengo a comprar, vengo a que negociemos, que él llegó con mentiras, con engaño, y el mismo faraón lo reprendió. Tenemos nosotros que llegar siempre con la frente en alto, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, chóquele al que le choque, gústele al que le guste, y mi Padre que está en los cielos dice, me recompensará en público. No neguemos nuestra fe, no neguemos nuestra condición, porque dice que si nosotros le negamos a Él, Él también nos negará delante del Padre. ¿Y quién es mayor? Cualquier hombre, cualquier presidente o cualquier persona que tenga un cargo político o de eminencia aquí en la tierra, o nuestro Padre que está en el cielo. Creo que la comparación es un poquito extrema, pero bueno. Ahora, la otra cosa es que nosotros no podemos hacer compromisos con la gente del mundo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto no solamente para el matrimonio, sino para cualquier tipo de relación. Usted no haga amistades íntimas con ninguna persona del mundo. Es que es muy buena persona, es que es mi mejor compañero o compañera de trabajo, es que es mi mejor compañero o compañera de estudio. Si no es creyente, córtelo. Nadie que no sea del mundo. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Tarde que temprano nos va a arrastrar hacia las corrientes del mundo. Tarde que temprano nos va a llevar hacia la idolatría. Tarde que temprano nos va a llevar a que adoremos los ídolos que ellos adoran. ¿Queda claro? Eso es lo que el Señor quiere que evitemos. Que no nos unamos en yugo desigual. Usted no haga tratos ni negocios con personas del mundo, donde usted tenga que estar haciendo cosas muy pegadas a esa persona.
Si no es creyente, o sea, compártale el evangelio. Si no le hace caso, listo, déjelo quieto. Si inclusive muchas veces los negocios entre creyentes son difíciles de manejar, ahora dígame con una persona del mundo, peor todavía. Y ya para terminar, el Señor nos ha dado, nos ha permitido tener una buena carrera. Ahora, ¿usted cómo la está viviendo? ¿Cómo está viviendo su carrera? ¿Cómo empezamos con Abraham? Aparentemente bien, pero se fue diluyendo. Afortunadamente, y por el consejo de Dios, él recapacitó. Pero ¿cómo estamos viviendo nuestra carrera? Y esta carrera no es corta, es una carrera de toda la vida. Muchos se estresan, muchos se cansan, muchos se retiran, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la clave para andar esta carrera? Dice en el Mateo 24, dice que en los posteros tiempos, a causa de la maldad, la fe de muchos se va enfriando. Cuando el pecado llega a nuestras vidas, es el principal motivo de enfriamiento y de abandonar la buena carrera. Así que no nos dejemos engañar, ni por el mundo, ni por los amigos, ni por las personas que están a nuestro alrededor, a abandonar nuestra carrera. Mire, hay muchos que empiezan bien la carrera, pero son muy pocos los que terminan bien esa carrera. ¿Usted dónde quiere estar? ¿En los que terminan bien o de los que abandonan? Y especialmente les hablo a los jóvenes y a los niños que hay acá. Ustedes están siendo encaminados por el camino que solamente conduce a Dios, que solamente Él nos está llevando. No se aparte. Yo sé que van a venir muchas, pero son muchas voces del mundo, muchas distracciones que te van a decir: abandona esa carrera, mira, esa carrera no te favorece, mira, allí hay otras cosas, allí hay diversiones, mira las discotecas, mira la fama, mira la belleza, mira tales y tales cosas que te van a hacer abandonar la carrera. Y también a los adultos. Pero ¿dónde queremos estar? Para todos los días tenemos que ir a ese trono de la gracia y decirle: Señor, ayúdeme, Señor, deme esa provisión diaria, Señor, mire, yo vengo aquí a beber de esa agua fresca, de ese pan de vida eterna que es Cristo Jesús. Por eso nos lo compara entre un pan que es para cuando nos da hambre y de agua cuando nos da sed. ¿Y eso es para qué? Para el camino. Cuando nos da hambre, cuando nos da sed, es lo que nos hace abandonar. Bueno, hermanos, vamos a orar. Si aquí hay alguna persona nueva, alguna persona que viene por primera o segunda vez, yo le invito a que usted reflexione sobre estos pasajes que hemos visto en el día de hoy. Dios te está llamando a que seas tu hijo, te está llamando a que vivas en Canaán, pero a que vivas y te quedes en el lugar que Él te ha puesto. Él nunca no te promete una vida llena de prosperidad, llena de riquezas, como Abraham en Egipto. Él te quiere dar lo suficiente que necesitas para vivir. Primeramente, te da su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo para que te acompañe en este largo trasegar. Y nunca nos va a dejar ni nunca nos va a abandonar. Siempre va a estar con nosotros. Y es mejor estar en Canaán que estar en Egipto. Así en abundancia y así en riquezas. Pero tarde que temprano esas riquezas se van a acabar, porque son vanidad, son efímeras. Y tarde o temprano, por muchas riquezas que tengamos, las tenemos que dejar en este mundo. En cambio, el Señor nos promete vida eterna.
y en este mundo, así seamos peregrinos, nos va a sostener, porque Él lo ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. La diestra de mi justicia siempre te sostendrá. Amén. 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 Oremos. Señor, te damos muchas gracias nuevamente